Canal Caribe le ofrecemos a nuestra audiencia a propósito de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mayor de las Antillas. Y el material recogía justamente esa trayectoria del actual presidente mexicano por instituciones desde las cuales tuvo la posibilidad de apreciar la vida de los pueblos indígenas, las condiciones de vida, pero sobre todo la riqueza cultural que hay en lo que subyace de estas culturas. Y es justamente por eso que durante su programa de gobierno a través de la Secretaría de Bienestar ha estado contribuyendo con programas que faciliten, digamos, el acceso a la vivienda, el acceso a los alimentos de estas comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y justamente busquen, digamos, que ellos abran, que inicien pequeños negocios que les sirvan como fuentes de vida. Y por otro lado, pues la defensa de la cultura, la protección de la cultura de los pueblos. Las culturas autóctonas, ¿verdad? Incluso recuerdo nítidamente cuando estaba juramentando la toma de protesta, si no me falla la memoria, como le dicen los mexicanos, a la toma de posesión de su jefe de Estado, lo hacía justamente con las culturas originarias de ese país, ¿no? Con los representantes de las culturas originarias de ese país, y eso prácticamente rompe la tradición de la juramentación de un presidente mexicano, y también ya nos venía desde entonces dando la línea, ¿verdad?, por donde se iba a orientar la gestión del presidente AMLO, y ha sido consecuente hasta nuestros días. Así es, esa es una de las líneas comunes que tiene con Cuba, la defensa de los derechos de los pueblos, del derecho a la autodeterminación, y que, bueno, tiene que ver con lazos históricos que existen entre nuestros países. Por eso les proponemos ahora ver un material preparado por nuestro colega Héctor Martínez, que nos acerca a esos momentos en los que México y Cuba han estado unidos y a las visitas de nuestros líderes. Les proponemos verlo a continuación. La historia de Cuba está estrechamente vinculada a la de México. 120 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas así lo avalan. Sin embargo, los vínculos entre ambas naciones se remontan a mucho antes. Lazos de la más diversa índole se forjaron a lo largo de siglos y entrecruzaron los caminos de sus respectivos pueblos. En suelo mexicano vivieron y crearon cubanos de la talla de José María Heredia y José Martí. Enorme fue el afecto del benemérito de las Américas, Benito Juárez, hacia la nación caribeña. Insignes hijos de la mayor de las Antillas y la tierra azteca participaron en las gestas libertadoras de sus vecinos y hermanos. En México encontraron refugios revolucionarios que huyeron de la persecución durante la Cuba republicana de la primera mitad del siglo XX, como Julio Antonio Mella. Hasta allí llegaron Fidel y sus compañeros para organizar la lucha guerrillera y partieron con el propósito de ser libres o mártires. Tras el triunfo de enero de 1959, México ratificó su postura de defensa al proceso revolucionario cubano. Fue el único país de América Latina y el Caribe que, pese a las presiones de Estados Unidos, no rompió relaciones con La Habana y se abstuvo de participar en la votación que la expulsaba de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por más de 6 décadas, ambos países han mantenido un vínculo constante, estable, que ha trascendido coyunturas y en el que ha sido permanente el rechazo al bloqueo de Washington contra Cuba, la coincidencia en importantes temas de la agenda internacional y el intercambio entre sus dirigentes. Una decena de veces visitó el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el territorio mexicano. En todas, sin excepción, recibió el cariño y la admiración de su pueblo. México es la casa común. México es el único país de América Latina que no rompió. El único país de América Latina que no cumplió las órdenes de Estados Unidos. Y mantuvo relaciones, país con el cual a lo largo de los años y a través de distintos gobiernos hemos librado en la esfera internacional luchas comunes. Nuestras relaciones con México no son coyunturales, son históricas. Por su parte, el general de ejército Raúl Castro, en su función de presidente de los consejos de Estado y de ministros, también estuvo en México. Lo hizo en el contexto de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe y posteriormente en visita oficial en 2015. Deseo a todos los mexicanos el futuro de paz, desarrollo,
bienestar y prosperidad que merecen por su gloriosa historia y su vocación pacífica y solidaria. Cuenten siempre con la amistad sincera y profunda del pueblo y el gobierno actual y los futuros gobiernos de Cuba. Desde su llegada a la presidencia, al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador señaló que una piedra angular de la política exterior de México durante su administración sería robustecer los vínculos con América Latina y el Caribe, y en ese esfuerzo Cuba ocupa un lugar especial. En diversas ocasiones, el mandatario ha reiterado su condena a la guerra económica de Estados Unidos y su admiración por la heroica resistencia de los cubanos. También se ha opuesto enérgicamente a los intentos de excluir a la isla de foros internacionales como la venidera Cumbre de las Américas. Le planteé al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. El fortalecimiento de los lazos al más alto nivel ha sido también una constante. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel participó en la ceremonia de transmisión de mando de su homólogo mexicano. Posteriormente realizó su primera visita oficial a ese país en 2019 y 2 años después asistió como invitado de honor a las conmemoraciones por el bicentenario de la independencia y a la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tuvo lugar en la capital azteca. Este sábado, Andrés Manuel López Obrador inicia una visita de trabajo a Cuba, un país que le quiere y admira. El pueblo cubano no olvida cuando él dijo que a Cuba, al pueblo cubano había que hacerle un monumento por su dignidad y por su heroísmo. Yo creo que entonces estos son los puentes que son más sólidos que cualquier otro tipo de relación, son los puentes que hay que seguir aspirando a reconstruir, a fortalecer. Yo diría que también son puentes que pueden ser ejemplo para un mundo que en medio de la pandemia está pensando en guerras cuando debía estar pensando en cómo todos nuestros esfuerzos se centraban en salvar vidas humanas. La visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a La Habana marcará sin dudas un momento importante en la historia de las relaciones bilaterales. Su presencia contribuirá a afianzar los vínculos en las más diversas esferas y a profundizar la entrañable amistad que durante siglos ha caracterizado a nuestros países y pueblos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esto último que dijo nuestro compañero Héctor Martínez, digamos que es medular dentro de los objetivos de la visita del presidente AMLO a nuestro país, profundizar los vínculos entre Cuba y México. Así es, una visita que se anuncia ya histórica, no solo por el contexto y la importancia de lo que aquí será tratado, sino también por el acercamiento a Cuba que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, todos los medios internacionales, a favor o no, dan cuentas justamente del acercamiento y del pronunciamiento de AMLO contra el bloqueo de los Estados Unidos al pueblo cubano, porque limita las capacidades de desarrollo de los cubanos y, como decíamos, su gobierno ha sido partidario de la búsqueda de las capacidades endógenas para producir el desarrollo. En nuestra cercana relación, presidente, el papel tan destacado y digno de Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba en México, durante el golpe de Estado, encarcelamiento y asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. En esos tiempos de sopilotes, cuando el embajador de Estados Unidos organizó el golpe contra nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, el embajador de Cuba, en claro contraste, trató de salvarle la vida, ofreció asilo a prisioneros y pasó una noche con ellos en la intendencia de Palacio Nacional, donde los tuvieron 5 días encerrados antes de la terrible felonía de matarlos a mansalva. En los tiempos tan convulsos que vivimos. Nuestro pueblo, presidente, amigo, lo recibe con gran cariño, respeto y la admiración que se ha ganado usted
por sus generosas expresiones y gestos hacia Cuba. Y agradecemos además las condolencias a nuestro pueblo ante los hechos que hemos vivido en los últimos días. Las relaciones entre México y Cuba son así, como usted las ha expresado. Son históricas y entrañables. Y usted aquí ha dado una lección de cómo en la propia historia entre México y Cuba se encuentran las razones para justificar, para alimentar, para continuar engrandeciendo esas relaciones, y precisamente con esos propósitos se ha estado desarrollando esta visita que confirma el carácter de estos lazos y abre un camino para su avance y profundización. En esta visita hemos firmado una declaración que consolida una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Nuestros titulares de salud rubricaron un acuerdo de cooperación que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades que entre nuestros dos países podemos desarrollar en el campo de la salud para beneficio de nuestros pueblos en esta noble área. Hemos tratado también importantes temas de la agenda bilateral, de nuestras relaciones bilaterales, pero hemos abordado también los temas de la agenda regional y los temas internacionales. Le he agradecido al presidente López Obrador su posición firme, como lo ha manifestado en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el ámbito comercial, económico y financiero, y además al recrudecimiento que tiene ese bloqueo en los momentos actuales. La declaración que adoptamos reconoce el compromiso de ambas naciones con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que fue creada en una cumbre de la CELAC aquí en La Habana, y el respeto que ambas naciones profesamos hacia el derecho internacional. Expresé también a nuestro amigo presidente López Obrador el aprecio y reconocimiento por su papel a favor de la integración de nuestra América, demostrando la encomiable labor de México al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC el pasado año, y su defensa del respeto pleno a la soberanía e integridad de los estados, tal como proclamó siempre Benito Juárez. En ese sentido, coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente Cumbre de las Américas, entre comillas. Toño el Subterráneo 4P, siempre verificando notas de 12 a 14 horas, siempre para que permanezcan lo mejor informadas, lo mejor informadas.